mis hermanos, amigos, Dios les bendiga una vez más encontrándonos en estas cápsulas bíblicas día tras día, compartiendo este devocional diario, acompañándoles en su devocional diario y esperando que estas cápsulas sean de mucha bendición para usted y para todas las personas con las que usted las puede compartir. Recuerden que eso es mi invitación siempre para que usted pueda compartir estas cápsulas y que sean de mucha bendición para otras personas. También recuerde que estamos leyendo estos devocionales de nuestro pandiario.org. Usted puede conseguir con ellos una copia impresa o digital o llamar aquí a nuestras oficinas si todavía tenemos algunas copias y usted puede pasar y llevarse su copia también. Vamos hoy a estar leyendo en Génesis capítulo 3 versículos 17 al 24. Génesis capítulo 3 versículos 17 al 24. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La lectura para el día de hoy se titula Jesús nos restaura. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aunque Samuel no había hecho nada malo, perdió su trabajo. La negligencia en otra sección generó problemas en los autos que él fabricaba. Después de conocerse sobre varios accidentes, los clientes dejaron de comprar esa marca. La compañía tuvo que reducirse y él quedó sin trabajo. Ese daño colateral no fue justo, nunca lo es. La historia del primer daño colateral ocurrió inmediatamente después del primer pecado. Adán y Eva estaban avergonzados de su desnudez y Dios, en su gracia, los vistió con túnicas de pieles. Duele imaginarlo, pero uno o más animales que habían estado seguros en el huerto fueron muertos y despellejados. Y no terminó ahí. Dios le dijo a Israel: y ofrecerás en sacrificio al Señor cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto. Cada día. ¿Cuántos miles de animales se sacrificaron por el pecado humano? Esas muertes fueron necesarias para cubrir nuestro pecado hasta que Jesús, el Cordero de Dios, vino a quitarlo. Es una reparación colateral. Como el pecado de Adán nos mata, la obediencia del postrer Adán, Cristo, restaura a todos los que creen en él, según Romanos 5, 17 al 19. Esta reparación colateral es injusta, le costó la vida a Jesús, pero gratuita. Cree en Jesús y recibe la salvación, y se te imputará su justicia. Pregunta: ¿cuándo sufriste por los errores de otros y cuándo te beneficiaste de sus éxitos? ¿Qué debes pensar de ambas situaciones? Bueno, esto es la historia de la humanidad. Y hemos leído el Génesis muchísimas veces y encontramos en Génesis este episodio, este lamentable episodio en el que Adán y Eva pues desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido y consecuencia de ello es el pecado y la separación del hombre de Dios. Entonces, ese pecado es un pecado que tiene efectos hasta el día de hoy
y esos efectos solamente tienen su revés o se pueden revertir de alguna manera en Cristo Jesús. Hay muchas cosas de la palabra, hay muchas cosas de todo este plan de Dios maravilloso que quizás nos cuesta comprender totalmente o entender totalmente, pero algo que sí debemos tener claro, y yo creo que algo que sí podemos entender, es que nosotros éramos pecadores, somos pecadores, y el Señor Jesucristo vino y entregó su vida en sacrificio por nosotros. Es decir, esos pecados solamente podían ser de alguna manera amparados por el sacrificio de esos corderos año tras año o vez tras vez o semana tras semana cuando fuese necesario hacerlo, incluso como dice el texto, día tras día. Entonces cada día se sacrificaban miles de corderos por los pecados de todas esas personas, pero el Señor Jesucristo es el Cordero perfecto, dice la palabra que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo entendemos así, lo entendemos con esa frase que hemos escuchado por años: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Señor Jesucristo. Él es ese sacrificio perfecto, sin mancha, que fue puesto allí en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados. Eso es algo que sí podemos entender y es algo que sí debemos entender. Necesitamos creer en ese sacrificio de Cristo, aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz y disfrutar de ese beneficio que trae ese sacrificio, y es el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que realmente nos está hablando este devocional hoy, que el Señor Jesucristo nos restaura por ese sacrificio. Si alguien, en el caso de Adán, desobedeció a Dios y trajo consigo el pecado, pues el Señor Jesucristo obedeció al Padre y trajo consigo la restitución, trajo consigo el perdón de pecados y la vida eterna. Y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos disfrutar. Por eso necesitamos reconocer ese sacrificio de Cristo, vivir para Él, ser obediente a sus enseñanzas, a sus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos hacer cada día, y entender que si por los errores de uno, que fue Adán, llegó el pecado, por los aciertos de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios en la persona de Cristo, llegó esa restitución y nos restauró nuevamente a esa posición inicial donde podemos tener esa relación directa, sin ninguna interferencia con el Padre. Y debemos estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que cada día nosotros podamos reconocer ese sacrificio y vivir honrando ese sacrificio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de nuestra vida diaria, nuestro buen testimonio. Que nosotros podamos vivir honrando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, entendiendo que el Señor Jesucristo nos ha restaurado, y que nuestra vida realmente sea una vida de gratitud a través de nuestro buen testimonio, de nuestro buen comportamiento y de nuestra obediencia a la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu fidelidad y tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque ese sacrificio nos restauró a esa posición inicial. Gracias, Padre, porque tu infinita misericordia nos alcanza aún hoy, y podemos venir delante de ti directamente, sin ninguna intervención, sin ningún obstáculo, y clamar a ese Dios todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por esa obra perfecta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.